Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, creo que ya me conocéis todos, soy Luis del Valle, me puedes encontrar en Twitter, @programarfacilc y también en la página de Facebook, facebook.com/programarfacil.com. Hoy traigo un capítulo donde voy a resolver 3 preguntas de los oyentes. Es el típico capítulo o programa que ya hemos estado viendo a lo largo de este nuevo año 2018, donde intercalo monográficos, preguntas de los oyentes y luego el programa especial que hago con Germán y José Manuel. En esta ocasión vamos a hablar de 3 temas muy interesantes que me han llegado a través del correo electrónico. La primera pregunta va a ser cómo monitorizar temperatura y humedad en invernaderos. La segunda pregunta va a ser un sensor para medir distancias precisas, sensor ultrasónico específicamente. Y la última pregunta va a ser cómo detectar pulsaciones con Arduino. Voy a intentar resolverlas lo más sencillo posible y lo más fácil posible para que todo el mundo lo entienda. Y también creo que puede ser útil a muchas personas el resolver este tipo de preguntas porque suelen ser preguntas recurrentes. Bueno, antes de empezar con el capítulo, comentaros que la semana pasada ya publiqué el programa especial de la feria Lucentum Maker, lo tenéis todo ahí bien detallado con las entrevistas. La verdad es que quedó bastante curioso, creo yo, y os animo a todos que si tenéis una feria Maker cerca de vuestra casa, de vuestra residencia, pues que acudáis porque vais a aprender mucho. También quiero hablar pues de cuál va a ser la evolución a partir de ahora en el podcast. Y bueno, como ya habéis visto, hemos tratado temas monográficos, hemos hecho un programa con José Manuel y Germán. La próxima semana publicaremos otro programa de estos donde nos reunimos y hablamos de noticias, proyectos y recursos. Y bueno, al final Germán y José Manuel pues ellos tienen sus trabajos, ellos pueden grabar cuando pueden grabar y si tienen un apretón de trabajo pues se deja para el final el tema de grabación de podcast. Aún así, muchas gracias a los dos por colaborar en este podcast y compartir todo vuestro conocimiento. También tengo una novedad con respecto al campus. Estoy haciendo bastantes modificaciones. Quiero empaquetar los productos, los cursos que se imparten en el campus y estoy trabajando pues en una página donde explique todo esto, así que si quieres mantenerte informado y quieres estar al día de las ofertas, te recomiendo que te suscribas a la lista de distribución, donde suelo ir comentando pues bueno, todo lo que voy haciendo durante la semana y además suelo ir comentando pues todo lo que voy publicando en el campus. Y una novedad también, y es que cuando hice el monográfico junto a Germán de MQTT, publiqué una guía de práctica de introducción a la automatización sobre todo del hogar, aunque se puede utilizar en cualquier otro sitio. Y nada, lo tenéis disponible, podéis acceder a través de las notas de este capítulo, de este programa o a través de la página web. Y os lo recomiendo si queréis automatizar con Node-RED, con MQTT, con SP8266. Y dicho todo esto, no me quiero enrollar más, que sabéis que me enrollo bastante, y vamos a empezar con las preguntas que hoy van a ser bastante ligeras. Y nada, vamos a empezar por la primera pregunta, donde me preguntaban sobre el tema de monitorizar temperatura y humedad en invernaderos. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino kit para qué tú quieres? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? ¿Frustrado? ¿Cabreado? ¡Cago en la leche! Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh!
¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chihuahua, que te estés quieto! En programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Juan Correa de Ambato, Ecuador, nos pregunta lo siguiente. Estimado Luis, un gusto saludarte. Te felicito por todo lo que haces. Un favor, quisiera desarrollar un proyecto para las florícolas, invernaderos. Estas empresas tienen problemas en el tema de cultivo. No saben a qué temperatura pasan sus invernaderos en las noches, tema de humedad, etcétera, etcétera. Quisiera encontrar una solución para esto. ¿Qué me recomiendas? Bueno, este proyecto, típico proyecto donde vamos a medir la temperatura y humedad, puede tener diferentes soluciones y voy a ir enumerando cada una de ellas de más fácil a más difícil. Con Arduino Uno o cualquier placa parecida, un Arduino Mega o Leonardo o Due Milanove o la que sea, pero sobre todo que no tenga conexión a internet, podemos hacer un data logger. Un data logger consiste en ir almacenando la información en una memoria para luego recuperar esa información e interpretarla o sacar conclusiones. Ya hablé en capítulos anteriores donde resolvía dudas de los oyentes o preguntas de los oyentes de la memoria de Arduino y cómo debíamos de tratar este tema en concreto cuando queríamos almacenar mucha información. El principal problema que nos vamos a encontrar es que la memoria de los microcontroladores es muy reducida y necesitamos una memoria externa. Para ello existen componentes que nos permiten guardar datos en una tarjeta de memoria SD, por ejemplo. De hecho, podemos encontrar este tipo de componentes por menos de 2 euros en diferentes tiendas. En Bricogeek, por ejemplo, también tenemos. Esta sería la primera solución y la más sencilla, es decir, tenemos nuestro Arduino Uno, le vamos a poner un SIL o le vamos a poner un componente externo que se comunique por I2C o por cualquier otro protocolo y vamos a almacenar ahí la información para luego recuperarla y esa información que recuperamos la vamos a meter en un Excel o donde sea y lo vamos a interpretar y le vamos a sacar toda la información que podamos para sacar conclusiones. La segunda opción sería utilizar una placa con Wi-Fi o poner un SIL Wi-Fi o Ethernet a un Arduino Uno o un Arduino Mega. Yo recomiendo siempre utilizar una placa que ya venga integrada con Wi-Fi debido sobre todo al precio, ya que los SIL Wi-Fi de hecho yo creo que ya ni se fabrican. Venían a costar como antiguamente como unos 80-90 euros cuando teníamos una placa como por ejemplo un ESP8266 que nos costaba 2-3 euros, o sea que la diferencia es abismal. Por lo tanto yo recomiendo este tipo de placas. Un Arduino Maker 1000 es mi favorita por la fiabilidad sobre todo, o podemos utilizar un ESP8266, o sea, una placa basada en este shock o en este microcontrolador o basado en el ESP32, el hermano mayor del ESP8266. Que por cierto, yo creo que algún día de estos tenemos que hablar del ESP32 y para eso tendré la ayuda inestimable de Germán y de José Manuel, eso espero. Bueno, al lío, que si no me desvío. Entonces, si tenemos una placa con conexión a Wi-Fi, lo que podemos hacer es enviar la información de manera inalámbrica. El mayor inconveniente que nos vamos a encontrar es que tienes que tener un punto de acceso inalámbrico a Internet y en los invernaderos lo normal es que no tengamos estos puntos de acceso y por lo tanto no vamos a poder enviar datos. Pero existe otra opción utilizando este tipo de placas y es crear nosotros una red local, un punto de acceso, por ejemplo, con una Raspberry Pi podemos ir captando toda esa información, todos esos datos, irlos almacenando como si fuera nuestro data logger, ya que tenemos una SD, o podemos bajarnos cualquier plataforma en la nube para el IoT que sea de código abierto, open source, e instalarlo dentro de la Raspberry Pi y de ahí almacenamos los datos y podemos interpretarlo, incluso lo podríamos ver en tiempo real. El tema es que luego esa Raspberry Pi la podríamos conectar o no conectar a Internet. Si la conectamos a Internet vamos a tener acceso a esos datos desde cualquier parte del mundo. Si no la conectamos a Internet, pues va a ser nuestro data logger, pero dentro de la Raspberry Pi. Recomiendo en estos casos utilizar el protocolo del cual ya hablamos en el último,
en el anterior capítulo, donde tratábamos el tema de MQTT. Y si además lo combinamos con Node-RED, bueno, pues yo creo que es una solución bastante sencilla, bastante factible para ir almacenando esos datos. Y quedaría una tercera solución, y es algo que ya también he hablado en diferentes capítulos, y es utilizar una placa que se conecte a las redes LP WAN. Las redes LP WAN, ya traté el tema, al final no necesitamos tener un punto de acceso, sino que hacen pasarela de gateway para darnos acceso a Internet y enviar esos datos a Internet. En este caso, que vamos a monitorizar temperatura y humedad, lo único que nos hace falta es enviar datos. Por lo tanto, podemos utilizar Sigfox, donde ya lo tenemos todo preparado, y podemos utilizar diferentes placas. Mi recomendación es utilizar Arduino MKRFox 1200. También he dedicado un artículo y un podcast a esta maravillosa placa, y lo único que vamos a hacer es recibirla, configurarla y empezar a enviar datos. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que donde la instalamos tengamos cobertura. También podríamos utilizar LoRa, pero ahí ya dependemos nosotros de crear o montar nuestro gateway, o utilizar pues algún gateway que haya en tu zona, en tu ciudad, en tu país, etcétera. Entonces hay que investigar todo esto. La primera opción, si queremos hacerlo rápido y sencillo, va a ser Sigfox, y si lo queremos hacer algo más complejo, pues utilizaríamos LoRa. Lo importante de todo es que, como veis, aquí no hay una solución única. Podemos hacer un proyecto de diferentes maneras. Al final tenemos que optar por la que mejor nos convenga, y sobre todo si nosotros tenemos ya componentes para ir creando el proyecto, pues vamos a tirar por ese camino, y luego ya si tenemos que cambiar, bueno, pues cambiaremos. Siempre digo lo mismo, al final cuando estamos realizando un proyecto, lo más interesante de todo es ponerse en acción. ¿Qué es lo que vamos a conseguir cuando nos ponemos en acción? Bueno, lo primero es que vamos a empezar a intentar hacer algo. Seguramente fallemos a la primera, pero de ese fallo lo que vamos a hacer es sacar un aprendizaje. Y así es como vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir practicando, vamos a intentarlo, vamos a fallar y por último vamos a aprender. Por lo tanto, vuelvo a repetir, vamos a hacer nuestro proyecto con los componentes que tengamos nosotros a mano. No hace falta comprar nada más. Vamos a ver qué tal funciona, si resuelve realmente el problema. Y cuando realmente veamos que eso se ha solucionado, entonces sí, vamos a pensar en una solución algo más profesional, o algo que nos dé características especiales, pues por ejemplo poderlo monitorizar desde cualquier parte del mundo, pues vamos a integrarlo todo eso. Ya hablé también en su día del proceso de prototipado con Arduino, donde tenemos que seguir unas fases bien especificadas y que nos van a llevar a hacer un prototipo mínimo lo antes posible y lo más económico posible, y también que sea muy sencillo. Entonces yo creo que con esto ya he dado soluciones, he dado diferentes soluciones, así que Juan Correa, espero que te ayude, y bueno, que os ayude a todos si tenéis cerca un proyecto como este, o queréis monitorizar la temperatura y humedad en un invernadero. La segunda pregunta nos la envía Irwin Pérez de Colombia y dice así: consultarte si podrías darme una mano con este proyecto que estoy queriendo emprender. Lo que busco es precisión con el sensor HCSR04, que es un sensor de ultrasonidos. Quiero medir distancias de una forma en la que el margen de error sea mínimo, para calcular el nivel de combustible que tengo en un tanque dispensador. El alto del tanque es de 2,5 metros. Leí que el rango del sensor mencionado es de un alcance de hasta 4 metros. Lo que quiero hacer es tomar un valor en relación a una varilla con la que están midiendo el nivel de combustible de un tanque. Yo quiero reemplazar esa varilla por el sensor y un microcontrolador. La forma en la que proceden es introducir la varilla, se observa a cuántos centímetros está el nivel de combustible y se tiene la relación de centímetros-litros. Estos ya están hechos. Con el sensor quiero determinar esos centímetros, pero el problema está en que la medición es muy inexacta con el sensor. Si podrías brindarme una mano para poder calibrar de forma mucho más precisa el sensor en cuestión, te lo agradecería. Bueno, pues esto es una pregunta típica que me llega del sensor HCSR04, porque he escrito varios artículos en el blog sobre este sensor de ultrasonidos. En uno de los proyectos lo que hacía era medir el nivel de agua de una cubeta o en algún recipiente.
Cuando estuve trabajando con él, percibí que era muy impreciso. Bueno, esto es debido a dos factores principalmente. El primero es el ruido inherente de la propia electrónica. También hice un programa relacionado con el ruido dentro de los circuitos eléctricos, y es que todos los componentes tienen un factor de error por tratarse de algo fabricado por el ser humano. Nada es perfecto, nada se fabrica con una precisión del 100%, y por lo tanto todos van a tener algún tipo de ruido, algún tipo de error de fabricación que va a generar ruido. El segundo factor es debido a cómo se transmite el sonido por el aire. Al tratarse de una onda, esta rebota con paredes y objetos que se encuentran por el camino. Esto produce reflexiones que pueden ser detectadas por el eco del sensor de ultrasonidos, y lo que provoca son pues falsas medidas o errores en la medida. Por lo tanto, es importante hacer varias cosas cuando estamos trabajando con un sensor de ultrasonidos. Por un lado, un sensor de buena calidad es lo que vamos a necesitar. Siempre empezamos con sensores, pues lo típico es que vengan en nuestro kit. Este sensor, el HCSR04, es un sensor que viene en casi todos los kits y nos sirve pues para empezar a trastear y empezar a jugar con los ultrasonidos y con este tipo de componentes. Y es un sensor muy económico, pero no nos da buenos resultados. Yo te lo digo por experiencia porque lo he utilizado en varios proyectos. Y de hecho, Irving, tú mismo lo has podido comprobar. En estos casos, si vamos a hacer una medición, vamos a utilizar este tipo de sensores para medir, por ejemplo, una distancia y necesitamos precisión, te recomiendo que eches un vistazo a una marca que construye o fabrica sensores de ultrasonido muy precisos, que se llama Maxbotics. La he recomendado ya más de una vez y la verdad es que tiene una gama impresionante de sensores de ultrasonido para cualquier cosa. Es importante destacar que este sensor, el HCSR04, no nos va a servir para cualquier cosa. Si lo que nosotros queremos es hacer mediciones muy exactas, tenemos que utilizar un sensor que tenga una precisión muy alta. Por supuesto, nos va a costar mucho más caro que el HCSR04, ya que es muy económico, pero si nosotros lo requerimos, pues tendremos que utilizarlo. Al igual que cuando nosotros vamos a medir la temperatura, con cualquier sensor utilizamos un sensor u otro, dependiendo de la precisión o del rango de valores que queramos medir, pues lo mismo ocurre con los sensores de ultrasonidos. No podemos utilizar cualquier sensor para cualquier proyecto. Tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades y en consecuencia pues investigar y ver cuál es el que tenemos que comprar. Yo te recomiendo, vuelvo a repetir, que eches un vistazo a toda la gama de sensores que tiene Maxbotics, porque ahí vas a encontrar el que mejor se adecue a tu proyecto. Aún así, con el HCSR04 podemos hacer varias cosas para aumentar la precisión. Lo primero que te recomiendo es que hagas una media o mediana de los datos que vayas obteniendo. Una aclaración: la media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de valores que has sumado. Sin embargo, la mediana se calcula ordenando todos esos valores de menor a mayor y quedándote con el valor que se quede en el medio. Y ahora surge la duda: ¿cuál elegimos? ¿Una media o una mediana? Bueno, pues depende de cada situación. Yo recomiendo en este caso utilizar la mediana, aunque con la media también funcionaría. De hecho, en el proyecto donde calculo el nivel de agua en un recipiente, pues utilizo una mediana y funciona correctamente. Lo que nos va a permitir hacer todo esto es que va a amortiguar esos errores que se van produciendo a lo largo de ir tomando las medidas, y lo que vamos a hacer es amortiguarlos, es decir, eliminarlo en mayor o menor medida. Pero vuelvo a repetir que lo importante es aquí buscar un componente que tenga la precisión que requiere nuestro proyecto. Da lo mismo que sea preciso, también hay que hacer la media o mediana para evitar todos esos errores que van a surgir inherentes al propio ruido que se va generando por la propia electrónica. Para hacer la mediana, pues yo lo he hecho de una manera manual en los proyectos, pero también hay librerías. Una que te recomiendo es Running
Average. Esta librería no la vas a encontrar en el repositorio oficial del IDE de Arduino, pero sí que te la vas a poder descargar de GitHub. Toda esta información te la dejo en las notas de este capítulo para que le eches un vistazo y que lo pruebes. Es muy sencillo de utilizar. Por último, hay otra opción interesante que podríamos hacer y sería poner algún tipo de tubo para direccionar las ondas ultrasónicas. Si con la anterior, con la media o la mediana, lo que estamos haciendo es eliminar a nivel de software, estamos eliminando esos picos, aquí a nivel mecánico lo que vamos a hacer es direccionar las ondas ultrasónicas para que haya las menor reflexiones posibles. Yo he probado este sistema en alguna ocasión, pero no te puedo garantizar que esto funcione correctamente, ya que depende de cada situación. La marca Max Botis, que ya he comentado, tiene algunos sensores de ultrasonido que utilizan ese sistema, es decir, que tiene un tubito o algo que permite direccionar y lo que se consigue es mayor precisión. Así que te recomiendo que te hagas con esto. Pruebes primero con el HCSR04, compruebes o te familiarices con este tipo de sensores. Luego aplica, ya sea con este sensor o con otro más preciso, una media o mediana, y luego que intentes poner algún sistema que direccione las ondas ultrasónicas a través de un tubo para que eliminar esas reflexiones que pueden alterar las medidas. Y con esto yo espero que te haya podido ayudar y que haya resuelto la duda que tenías, Irving. Y nada, es un tema bastante interesante el tema de los ultrasonidos y que no es muy exacto, pero debemos de tener mucho ojo porque ya, bueno, estamos trabajando con ondas ultrasónicas y eso pues se escapa un poco de lo que es la electrónica, ya que estamos propagando a través del aire y podemos sufrir pues eso, el tipo de reflexiones, y luego el tema del ruido inherente en los sistemas electrónicos pues también nos puede afectar como ya hemos visto. La última pregunta la envía Paco Díaz de Madrid. Buenos días, Luis, y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, Paco. ¿Cómo sería el código si quisiéramos que tras 5 pulsaciones deje de encenderse el LED? Saludos y gracias. Bueno, como ocurre con casi todo en la programación, hay varios caminos que puedes tomar. El más sencillo, bajo mi punto de vista, es utilizar interrupciones. Ya hablé en su día, ya le dediqué un capítulo y un artículo a hablar de interrupciones en Arduino y cómo nos pueden ayudar a controlar nuestro programa. Una interrupción básicamente lo que hace es parar la ejecución del programa, esté donde esté, y ejecuta una parte del código que normalmente está dentro de una función que se llama ISR. Esto para las interrupciones. Una vez termina de ejecutar esa función ISR, lo que hace es seguir la ejecución por donde se había quedado. Solo tienes que tener un contador que vaya sumando cuántas veces se ha pulsado el pulsador o interruptor. Bueno, una aclaración. Esta variable que vamos a utilizar como contador para ver cuántas veces ha pulsado y detectar esas 5 pulsaciones tiene que ser marcada como volátil para que podamos tener acceso desde la función ISR. Esto es muy importante. Se trata de una directiva de compilación que le dice al compilador que esa variable será accesible desde la memoria RAM y no desde el registro de almacenamiento. Al ejecutarse esta función, la ejecutará como en un hilo aparte. Realmente no sé cómo lo hace, pero no tienes acceso a todas las variables globales que estás declarando en tu programa y tienes que ponerle el modificador o la directiva de compilación volátil, que lo que va a hacer es eso, decirle no trates a esta variable como si fuera una variable normal, sino que lo vamos a guardar en la memoria RAM y no en el registro de almacenamiento para poder tener acceso desde estas funciones especiales que son las ISR. Si no lo hacemos así, nos dará un error al compilar debido al ámbito de la variable, a que no tiene acceso a esa variable global. También hay que tener mucho cuidado cuando se ejecuta la función ISR, ya que lo primero que debemos hacer es deshabilitar las interrupciones para que no detecte falsas pulsaciones. Normalmente nosotros cuando pulsamos creemos que hemos pulsado una vez, pero el pulsador es muy sensible y lo típico es que nos detecte pues 2 o 3 pulsaciones cuando solo pulsamos una vez. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues al principio de esa función ISR lo que vamos a poner es detach interrupt, que es una función a la que pasamos como argumento el número de pin donde
tenemos conectado el pulsador. Digamos que esta función es la contraria a cuando configuramos la interrupción, que lo que hacemos es utilizar la función attach interrupt y le pasamos el número de pin y además otro parámetro que nos va a decir cuándo detecta o cuándo lanza esa interrupción. Así que mucho ojo. Las variables tienen que ser volátiles para que podamos acceder dentro de la función ISR a esa variable, y también vamos a utilizar la función de touch interrupt para inhabilitar o deshabilitar las interrupciones dentro de la función ISR. Eso sí, al final del todo lo que tenemos que hacer es volverlas a habilitar para que nos permita utilizarla. Y una aclaración también o un consejo que tenemos que tener es que dentro de las funciones ISR tenemos que ser lo más rápido posible y no podemos utilizar delays ni podemos utilizar bucles muy grandes, porque tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. O sea, estamos parando la ejecución del programa, esté por donde esté, ejecuta esa parte del código y luego vuelve otra vez a donde estábamos. Por lo tanto, si nosotros metemos ahí un delay muy largo, lo que estamos es bloqueando la ejecución de ese microcontrolador. Y esta sería la primera opción. Otra opción, algo más compleja, aunque bueno, tampoco es muy compleja, es utilizar una librería que hace todo esto por nosotros. Es algo más complejo, como ya te he dicho, pero sobre todo si no estás familiarizado con el uso de librerías y cómo tenemos que trabajar con ellas. La más famosa en este aspecto es OneButton. Está muy bien documentada y es sencilla de usar. En las notas de este capítulo te dejo un enlace para que eches un vistazo donde vas a ver ejemplos y vas a ver cómo tienes que utilizarlo. Esta librería puede detectar varios estados, como cuando lo dejas pulsado, cuando levantas el dedo, por tiempo, cuando lo aprietas, o sea, en el momento de apretar. Bueno, hay un montón de casos que vienen ahí muy bien especificados. Te recomiendo que mires la documentación para profundizar más en todo esto, y tampoco descarto en un futuro escribir unos artículos sobre este tipo de librerías, ya que resulta bastante interesante y sobre todo nos ahorran mucho trabajo a la hora de trabajar con pulsadores. Así que vuelvo a repetir. La primera opción sería utilizar las interrupciones, bien utilizadas, con variables globales a las que vamos a tener acceso dentro de la función ISR que sean volátil, y luego también el tema de las funciones ISR dentro, deshabilitar la interrupción y luego al final del todo volverla a habilitar para que nos permita volver a detectar la interrupción. Si esto no te convence, te recomiendo que eches un vistazo a la librería OneButton, que te va a resolver el problema. Y con esto yo creo que ya que damos por zanjado esta duda que tenía Paco de Madrid, y nada, vamos ya con la despedida, que ya hemos terminado el programa. Hoy ha sido bastante cortito. Bueno, ya hemos llegado al final de este capítulo 130, ya llevamos 130 capítulos, hace 3 años que empezamos el podcast, ha pasado mucha gente por aquí, hemos resuelto muchas preguntas, hemos hablado de muchísimas cosas y bueno, lo primero es que me gustaría que vosotros me dijerais qué tal os parece este tipo de programas donde vaya resolviendo preguntas de los oyentes, si os son útiles, si os aporta valor. Sería muy interesante conocer vuestra opinión. Lo podéis hacer de diferentes maneras, lo podéis dejar en los comentarios del artículo que hay en el blog de programarfacil.com, o también lo podéis hacer en las diferentes plataformas de podcast. En iVoox se pueden dejar comentarios, en iTunes no tanto, pero bueno, yo prefiero iVoox, dejar ahí constancia de todo, aunque mi primera opción siempre es en el blog, para que todo el mundo tenga acceso tanto al contenido como al audio y como a las preguntas que se van haciendo. Así que os agradecería que me dejarais vuestra opinión de qué os parece este tipo de programas. Y con esto ya damos por finalizado estas 3 preguntas que bueno, yo creo que son interesantes resolverlas en directo o en falso directo, para que todo el mundo sepa en un momento dado, si le surge esta duda, cómo puede
resolverla. Admito cualquier tipo de pregunta. Ya os he dicho también en alguna ocasión que es interesante que intentéis resolverlas por vosotros mismos. Es muy sencillo, al final lo que tenemos que hacer es una búsqueda en internet, porque seguro que hay alguien que ha tenido el mismo problema y ya está resuelto. Aún así, si me lo queréis enviar por email, ya sabéis, tenéis un formulario de contacto en programarfacil.com, podéis hacerlo por Twitter en @programarfacilc, o podéis hacerlo también en Facebook, facebook.com/programarfacilcom. Y como os he dicho al principio, dentro del campus va a haber más novedades. Este año es el año de las novedades dentro del campus, porque quiero crear comunidad y tengo varias ideas pensadas y varias ideas que quiero poner en práctica con todos los alumnos que hay en el campus, que ya cada vez somos más. Así que muchas gracias a todos y no os olvidéis de valorar y comentar este podcast en las diferentes plataformas de podcast, en Spreaker, en iVoox, en Apple Podcast o en iTunes, como queréis llamarlo. Esto lo que hará es que cada vez lleguemos a más gente, más adeptos al movimiento maker, más gente que conozca qué es lo que estamos haciendo con la electrónica y con la programación. Y bueno, al final es muy bonito compartir entre todos, y eso es lo que yo pretendo con estos capítulos, con estos podcasts. Y bueno, ahora ya sí que me despido. Nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y ser felices.